Estudio Elefante, la fuerza detrás de las grandes ideas. Primero, un honor estar aquí. Mil felicitaciones por este aniversario. Eh, Sabemos lo difícil que es mantenernos dentro de un ejercicio constante de actualización y poder apoyar a las instituciones. Y tal como lo has dicho, hemos construido una alianza muy bonita porque con todo lo que hemos escuchado hasta el momento de los panelistas, en especial de Germán, en donde nos hablaba un poco de cómo se ha venido transformando todo este ejercicio de pasar del contenido al aprendizaje, pues este tipo de sinergias y de ecosistemas que estamos creando entre las instituciones que acompañamos a las universidades, pues se ve cada vez más fortalecido. Entonces, pues muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar aquí y nuevamente muchas felicitaciones por su aniversario. Bien, entonces yo vengo a comentarles un poco sobre nuestra experiencia. Tenemos aproximadamente más de 10, casi 25 años de experiencia en el acompañamiento de las universidades. Hemos trabajado desde diferentes roles, desde Cognos Online, que es pues nuestra casa principalmente. Hemos construido un tema desde la tecnología y Lernia nace como un ejercicio en el que nos volvemos socios estratégicos de las instituciones para la creación de sus contenidos virtuales. Y aquí hemos identificado un dolor, porque pues esa transición que nos ha venido llamando el mercado y el contexto en general, pues nos ha traído a que las instituciones compren el LMS o de pronto tengan una planta de profesores que digitalicen contenidos, pero que aún así en el camino sientan que algo pues no concreta. Y pues hoy la intención es poder revisar, bueno, ¿qué falta? Si ya tuviéramos unos profesores totalmente organizados con un ejercicio como el que nos comentaba Germán, si ya tenemos una tecnología que nos está acompañando, como nos comentaba, creo que era Jorge en las primeras sesiones, entonces, ¿qué nos falta para tener dentro de un aula virtual un contenido concreto? Y en esto, pues muchas veces nos surge una pregunta que a veces puede parecer muy incómoda. Y es esta, ¿no? Si tuvieras que responder con evidencia, no con buenas intenciones, y tus estudiantes están logrando los resultados de aprendizaje que la institución prometió, ¿qué podrías, o sea, podrías hacer esa promesa? ¿Podrías responder que esto es correcto? Y la verdad es que hay una diferencia grande entre producir contenido y diseñar aprendizaje. Y eso es lo que buscamos trabajar desde nuestras experiencias. Estos números son los que más nos están incomodando. Nosotros hablamos de que el 70% de las instituciones en América Latina ya tienen un LMS, pero no lo utilizan desde un enfoque coherente o completo, sino que el 60% de sus funciones quedan sin utilizar. Que el 75% de los cursos muchas veces van a corresponder a un repositorio, a un ejercicio en donde los tenemos allí presentes, pero no sabemos exactamente cuál es el uso que le dan los estudiantes ni cómo llegan a ellos. Eh, que resultan pues pasando de una impresión que antes teníamos en un PDF a tenerlo, pero en una URL. Y que en el 2030, pues el 50% de la educación superior tendrá un componente híbrido o virtual. Y entonces, ¿esto qué significará? ¿Que vamos a repetir más este error o que podemos empezar a hacer una diferencia dentro de nuestro alcance? Entonces, el reto no es tener una plataforma, es saber qué poner adentro, es saber cómo organizarlo y construirlo para que funcione. Ese es, digamos que, pues nuestro objetivo principal. Y la virtualidad no fracasa por la falta de tecnología, sino de alguna manera por esa ingenuidad pedagógica que en muchos casos se concibe cuando no tenemos todos los elementos alineados dentro del ejercicio. Y es que no podemos decir que si el estudiante tiene un video, lo vio, y que si lo vio, lo aprendió, y que por lo tanto lo pudo aplicar. Digamos que ahí es donde muchas veces pues se diferencia o se va por otro camino el desarrollo de nuestros contenidos. Eh, entonces, ¿por qué fracasa esas virtualizaciones? Porque las preguntas a veces suelen rondar es más de
cuánto cuesta grabar, cuántos videos por módulo o qué herramientas utilizamos, pero esas no son las únicas ni las más importantes cuestionamientos que nos tenemos que hacer. La idea es no tener materiales con buena producción que los estudiantes no terminen o no aplican. Es poder tener una ruta que le acompañe al estudiante, porque en este caso, en la virtualidad, el docente no puede acompañar al estudiante como lo tenemos en otros espacios, entonces no puede corregir el rumbo en tiempo real. Si de pronto el estudiante está perdido, si no sabe dónde dar un clic, si no sabe cuál es el siguiente elemento al que debe ingresar o la siguiente actividad que debe producir, pues fácilmente se convierte en un abandono silencioso o en una frustración por parte del estudiante. Y esto es lo que intentamos, pues, resolver desde estos cuatro pilares. Y estos, lo que quiero decirles es que se unen bajo una única pregunta y es, ¿qué necesita poder hacer el estudiante al final? No es tanto que yo ya tenga un listado, como ya lo habíamos visto en anterior, de contenidos, sino cuál es la razón de esos contenidos, para qué los quisiera. Y es porque al estudiante les facilitará su ejercicio para poder aplicarlos, para poder entenderlos y alinearnos muy bien con esos resultados de aprendizaje y competencias que han sido, como ya lo hemos visto a lo largo de la mañana, un ejercicio que nace desde ese ejercicio maso curricular, macrocurricular, en donde tenemos un perfil de egreso, en donde tenemos unas competencias transversales y que aquí en este nivel micro, pues es el que buscamos que efectivamente llegue a los estudiantes. Entonces aquí nuestro reto siempre va a ser es cómo lo organizamos, cómo le damos ese sentido y cómo lo mantenemos en nuestro punto focal de desarrollo de contenido. Y para eso, pues la intención no es diseñar para transmitir información, que no es que pues un recurso esté simplemente al azar elegido por este párrafo me parece bonito para un video, entonces ya está, sino que pues nos permitan ir incorporando ejercicios que vayan evolucionando esa experiencia de aprendizaje. Y esto cada día ha ido más evolucionando. Pues ya tenemos escenarios de gamificación que pues le permiten al estudiante tener una respuesta hacia los recursos que estamos colocando y una personalización que cada vez va siendo más fácil por medio de las herramientas que también están dentro del LMS. Entonces, lo que buscamos es que tengamos esa ruta, pero siempre pensando en qué es lo que debe poder hacer el estudiante al final. ¿Cómo entonces en ese caso, cómo se ve un diseño que sí funciona? Y este es un proceso que parece lineal, pero la verdad no es que sea más difícil el paso 3 o el paso 4 o que tengamos que concentrarnos en alguno de ellos o que se desarrollen de una manera muy lineal. No, en realidad digamos que aquí lo que a veces buscamos es tener la claridad, tener la definición nuevamente de la centralización de esa competencia y poder llegar a hacer una producción y una publicación que permita tener una muy buena experiencia por parte del estudiante. Y aquí hay algo que no está en este slide, pero pues buscamos también tenerlo. En algunas ocasiones las instituciones con las que nosotros acompañamos no tienen estas definiciones o por lo menos no tienen sus descriptores y competencias. Y aquí es donde se produce ese ecosistema del que inicialmente mencionaba y es que con el acompañamiento de Elefante, de organizaciones en donde sacamos lo mejor de nuestro conocimiento, ayudamos a esas instituciones, nos permiten acompañar también esos momentos previos en donde el diseño curricular debe ser consciente y en el que se piensa antes de abrir en un LMS y por lo tanto antes de crear o grabar el primer video. La virtualidad o lo virtual no puede ser más inteligente que el currículo que lo sostiene. Entonces, en ese sentido, si tenemos una buena base, pues podemos tener un buen producto. Y aquí les muestro un poco ese ejercicio, cómo desde un plan de estudios que inicialmente no ocupa más de 2 páginas, en donde están los resultados de aprendizaje, las competencias, la integración del plan de estudios completo, nosotros buscamos con nuestros diseñadores instruccionales y en compañía con el docente de crear estos mapas. Estos mapas nos dan esa alineación, nos permiten identificar bien cuándo es un buen momento para que el estudiante pueda
reconocer un buen recurso, aplicarlo, entenderlo. Y esto se identificará dentro de la plataforma para que con ello, de alguna manera, de una vez se pueda identificar, ok, este es el resultado de aprendizaje que yo tengo que demostrar al final de mi curso y que por tanto, pues voy a buscar las herramientas que están facilitándose dentro de mi aula virtual. Y allí buscamos siempre que haya como esa coherencia, esa integración, ese punto siempre en la mira, porque es muy fácil durante el ejercicio a veces perderse y entonces volver a concentrarnos en el contenido. Con esto, entonces desarrollamos recursos. Este recurso que inicialmente parece plano, donde pues tenemos un PDF, que es lo que estábamos diciendo hace un momento, se complementa con ejercicios en donde llaman a la acción por parte del estudiante. Y aquí lo vemos por parte de algunos de estos ejercicios que ya le estamos llamando al estudiante, no, no es solamente que lo leas, sino ve y practica, ve y modifica cómo se ve una gráfica que antes en un ejercicio presencial era muy difícil de dimensionar, de entender. A veces el profesor le decía a uno, imagínense que aquí está la pared y entonces aquí está esa sombra y esa área que es la que nos permite resolver cierto problema. Aquí el estudiante tiene esa facilidad de poderlo manipular, de poderlo organizar e inclusive de tener el acceso a esas herramientas que a futuro también le permitirán ejecutar sus actividades y por tanto demostrar su evidencia de aprendizaje. Em, Aquí les quiero mostrar un poco otro ejercicio, una causa real. En esta, digamos que pues nosotros tuvimos la experiencia con una universidad en Argentina. Esta institución pues buscaba tener unos cursos ya cargados dentro de su LMS. No era un problema de acceso ni de estructura, ellos tenían pues la infraestructura como la estamos viendo. El problema es que pues estaban diseñados con una lógica de clase presencial. Primero el contenido, después la actividad, al final la evaluación y eso pues en virtual de alguna manera debe ajustarse. ¿Y qué fue lo que hicimos? Pues desde acá volver a la pregunta inicial. ¿Qué necesita poder hacer el estudiante, en este caso de ingeniería comercial, con esta asignatura? Y de ahí pues reconstruimos un poco el alcance. Definimos experiencias de navegación distintas, organizamos también visualmente cuáles eran las indicaciones sobre qué es lo que debería hacer el estudiante, en qué momento, también definimos un poquito la ruta sobre la que él debería ir recorriendo y entendiendo cuál era su espacio. Y en ese sentido, pues su experiencia y su enfoque pues resulta siendo distinto. Esto pues desde este punto de vista. Bien. Ahí, ya. Entonces, en este caso, pues el principio que lo cambia todo entre estas dos columnas eh, es la intención de ese diseño, ¿sí? Pasar de la competencia antes del contenido, de la ruta antes que el recurso y de la evidencia antes de que el video. En Lernia, cuando acompañamos a las instituciones, usamos diferentes metodologías. Y estas son estructuras que nos buscan obligar siempre a volver a la primera pregunta, porque esa es la que nos va marcando el alcance de todo el ejercicio. Sin embargo, no es un ejercicio que desarrollemos de una manera netamente presencial o por lo menos de persona a persona. También hacemos uso de la IA porque sabemos todas las ventajas que ya han tenido, el tener unos asistentes, el tener la posibilidad de avanzar en ese ejercicio, de sacar el provecho de los LMS. Y esto lo vemos, pero nuevamente no podemos caer en un error en donde la IA va a multiplicar ese error. Nosotros sabemos, y creo que aquí muchos seguramente habrán tenido algunas experiencias en que con una guía hay un curso que sale en menos de 5 minutos, inclusive con videos, con imágenes, con algunas preguntas de interacción, pero estos se crean de una manera totalmente desarticulada cuando pensamos en un plan de estudios y cuando pensamos en el perfil de egreso de cualquier estudiante. Por eso el acompañamiento y la guía teniendo en cuenta como su enfoque de interactivo que puede realizar con los expertos diseñadores instruccionales, pues nos permiten hacer variaciones distintas y poder mejorar el alcance. Y eso está representado en estas cifras.
un 60% de ahorro en los términos de producción. Claro, la IA nos ayuda muchísimo a poder redactar muchísimo mejor todos los conceptos, todos los conocimientos o todas las definiciones de las actividades que podemos darle al estudiante, los ejercicios de práctica formativos e inclusive sumativos, rutas de aprendizaje adaptativas. Estas de alguna manera permiten también tener experiencias reales. Hace poco, un curso que desarrollamos para una universidad mexicana incluye los tres tipos de recursos y el estudiante puede elegir con cuál quiere avanzar en su aula virtual. Entonces, si quiere un audiovisual, si quiere solo escucharlo porque pues va camino a la movilidad dentro de una ciudad grande o quiere leerlo o quiere interactuarlo, todos los formatos están disponibles y él es el que decide o decide a partir de un examen diagnóstico en donde tenemos rutas de aprendizaje adaptativas. Si quiere ser escalonada o si quiere ser potencializada, porque ya tengo unos conocimientos base, porque yo no necesito tanto acompañamiento y son aulas que parten del mismo plan de estudios, pero que se van nutriendo de ambos ejercicios y el estudiante es quien sale mejor beneficiado en este alcance. Y por retroalimentaciones automáticas inteligentes que también ayudan. Temas como los que están actualmente dentro de los LMS, buscamos potencializarlos justamente para que también el estudiante tenga más elementos aparte de un solo recurso en el que puedan trabajar. El llamado, pues, es aquí a qué se necesita, qué necesita ese estudiante y pues la intención nuevamente es no iniciar por la plataforma, no tener solamente, responder solamente con preguntas de cuántos recursos o cuál es el alcance, sino que pues podamos evidenciar un poco esa experiencia. Y aquí tenemos diferentes tipos de recursos y cada uno de ellos, fíjense que no es sobre la variedad que quisiera llamar la atención, sino sobre lo que el estudiante debería hacer sobre ellos. Entonces deja de ser pasivo. Videos interactivos, donde tengo una respuesta o tengo unas preguntas alrededor de ellos y que me ayudan también a mantener esa concentración. Ahorita, también nos decía Alex como, bueno, a veces tenemos esa intención de que estamos haciendo una cosa y nos llama la atención la otra. Entonces, ese punto a veces es muy difícil, sobre todo entre los más jóvenes. Pero el tener un video que te indica que debes concentrarte y que debes responder también ayuda a que se mantenga un poco esa atención. Gamificaciones, simulaciones, escape rooms, ejercicios que están avanzándose con otro tipo de experiencias, microlearning móvil o adaptativo, como les decía, donde el estudiante elige cómo quiere tomar su curso, si una manera virtual, perdón, audiovisual, interactiva, de solo lectura, porque eso también está dentro de sus estilos de aprendizaje, realidad aumentada y realidad virtual, que pues esto ha hecho mejoras dentro de la experiencia y pues evaluaciones sumativas y monitoreos que con el apoyo de la IA, como por ejemplo donde va mirando si el estudiante no se ha conectado durante X tiempo y de una vez le envía un recurso adicional o le invita a retomar o le contacta de una vez con algún tutor, facilita también que el ejercicio de conexión se mantenga. Y eso lo hemos visto en algunas de nuestras experiencias. Cuando terminamos algunos de nuestros cursos con clientes, en especial en México, nos hemos visto que ha aumentado el 68% de la conexión, que hay una mayor retención cuando tenemos diferentes estilos de comunicación y que pues el hecho de utilizar la IA más pues ejercicios de acompañamiento con los docentes nos permiten también reducir 60% la construcción de contenidos. Esto es de uno de nuestros partners. No tenían el LMS, perdón, tenían el LMS, tenían a los docentes, pero lo que les faltaba era construir un puente entre ambos. Y allí entramos nosotros como socios estratégicos, no como proveedores de contenido, que el proveedor de contenido te entrega a veces sin considerar tus particularidades. Nosotros aprendemos el lenguaje de la institución, nos volvemos parte del equipo de la institución y por eso hacemos que el ejercicio también fluya. Mostramos casos de éxito, que eso también ayuda muchas veces a inspirar también actividades propias. En ese sentido, pues entonces nosotros a modo de cierre, pues acompañamos.
con Elefante, en algunos casos desde la construcción de los planes de estudio, de los mapas de competencia, de las aplicaciones de los resultados de aprendizaje en cada uno de los perfiles de egreso, y desde allí pues organizamos con nuestro equipo más de 100, tal vez 250 personas están actualmente, el diseño instruccional de cada una de las instituciones. Producimos los contenidos, nos apoyamos en la IA, sacamos el mejor provecho de la plataforma y en algunos casos, pues dependiendo de la madurez del equipo docente, también ayudamos al fortalecimiento de esto con certificaciones o acompañamientos que les permitan posteriormente a la institución obtener pues un reconocimiento de sus aulas virtuales. ¿Sí? El llamado, pues, para sus equipos, pues está en cuántos de nuestros cursos virtuales actualmente tienen un diseño real, si tenemos la capacidad interna para producir contenidos de calidad y si nuestro equipo docente está haciendo uso del aula y se encuentra como parte activo de esta producción. Esto es un poco pues una invitación a pues en una charla cercana con sus instituciones que puedan considerarlo también dentro de este ejercicio de ecosistema. Estudio Elefante, la fuerza detrás de las grandes ideas.